gusta decir siempre en mis debates, me gusta armar preguntas. Por eso solo traía 2 preguntas armadas, porque la mayor parte de las preguntas yo los hago en el debate, los pillo. Ya que usted no tomó como válido el argumento que traje de Saúl. La pregunta es, usted dijo de su boca que aún los paganos eran utilizados por el Espíritu Santo, pero yo dije explícitamente que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, porque ahí lo dice la Biblia. ¿Usted puede probarme con la Biblia algún registro de un pagano que fue lleno del Espíritu Santo? No lo voy a hacer cerrado, lo quiero dejar abierto. ¿Puede usted probar con las escrituras de un pagano, ya que de su boca salió, usted dijo, incluso los impíos eran utilizados por el Espíritu Santo? Yo no hablé de ser utilizado por el Espíritu Santo, ser lleno, porque Saúl fue lleno del Espíritu Santo. ¿Puede usted probar con la Biblia que algún impío fue lleno del Espíritu Santo? Adelante, lo escucho. Muy bien. Qué bueno que mencionó los dos puntos importantes, porque yo no hablé de llenura del Espíritu Santo, y qué bueno que lo aclaro. Hablé de utilizar, y eso es muy importante entender. ¿Es lo mismo decir utilizar y ser lleno? No. Ahora, cuando Saúl fue ungido por el Espíritu Santo, ¿para qué fue? Cuando fue lleno por el Espíritu Santo, ¿porque Dios le estaba mostrando salvación? ¿Acaso vemos que Saúl se arrepintió y dijo, Señor, te creo? ¿Por qué lo ungió? Partamos de ahí. Lo ungió para que sea rey de Israel, de manera que la llenura o la presencia del Espíritu Santo era para una actividad o para una acción. Entonces, para una actividad o para una acción, ¿también Dios utiliza a los paganos? Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, ¿acaso no dice Dios por boca del profeta Jeremías, utilizo o llevo a mi siervo Nabucodonosor? ¿Acaso en el libro de los jueces no vemos a las naciones cananeas siendo utilizadas por Dios para conquistar y esclavizar a la nación de Israel? Cuando hablamos de acción, cuando hablamos de actividad o utilizar, Dios utiliza, claro que sí, pero ¿es lo mismo decir utilizar que tener al Espíritu Santo? Por supuesto que no, mis amados hermanos, hay que entender solamente las dos frases. Entonces, como estamos viendo, ¿Saúl acaso dijo, te creo, te amo? No, Saúl fue ungido ¿por qué? Por ministerio, porque él cumplía este papel de rol, de ser rey, el primer rey de Israel. Y con eso, mis amados hermanos, vemos que Dios en el Antiguo Testamento colocaba su Espíritu Santo para aquellos que tenían que libertar o hacer una acción tocante al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de los jueces vemos que Dios va a derramar su Espíritu en Otoniel. En Otoniel. ¿Para qué? ¿Para que sea salvo, pregunto yo? ¿Para que sea sellado, pregunto yo? ¿Para que sea glorificado, santificado, justificado, pregunto yo? No. ¿Para qué? Porque Otoniel tenía el ministerio de cuidar y guardar al pueblo de Israel tocante a las naciones cananeas. Sansón fue ungido por el Espíritu Santo y la pregunta es, ¿fue para salvación? ¿Lo selló? ¿Le dio redención? No, mis amados hermanos, fue porque tenía que salvar al pueblo de los filisteos, mis amados hermanos. De manera que el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente en el Nuevo Testamento. Hay que entender eso. Ahora, separemos las palabras ser ungido por el Espíritu Santo y ser utilizado por Dios. Y comprobado que Dios también utilizó naciones cananeas y no necesariamente les invistió con el poder del Espíritu Santo. Tengamos eso en cuenta, mis amados hermanos. Muy bien, 2 minutos con 35 segundos. Muy bien, voy a argumentar la respuesta de Fernando. 3, 2, 1. Él no probó nada de que Nabucodonosor, no dice el pasaje que Nabucodonosor fue instruido por el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. Tampoco pudo probar que los cananeos fueron instruidos por el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo, porque yo traje a Saúl como argumentación. ¿Por qué yo traigo a Saúl en mi argumentación? O sea, les pruebo bíblicamente que sí, el Espíritu Santo se puede ir de alguien. Y cuando el Espíritu Santo se va de alguien, entonces esta persona apostata totalmente. Mire lo que pasó con Saúl. Cuando el Espíritu Santo se fue de Saúl, ustedes conocen la historia, dice que él
estaba rodeado por sus enemigos y mire, una desgracia lo lleva a otra desgracia. Ahora se fue, dice que buscó respuesta de Jehová por profetas, por Turim, por Umín, y no hubo respuesta. ¿Y qué hizo Saúl? Fue a donde una adivina y el tipo se estaba terminando de hundir. Fue donde la pitonisa de Endor, porque la persona que apostata, el Espíritu Santo se va de él y una desgracia lo lleva a otra. Y mira, el rey David me da la razón. Escuche lo que dice el rey David, Salmos 51, dice así, 51:11 de Salmos: no me eches de delante de ti, ojo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué el rey David decía no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque el rey David conocía muy bien esta historia, porque él le tocaba el arpa y dice que Saúl tenía alivio. Conocemos la historia. ¿Y qué más dice el rey David? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué el rey dice no quites de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu? Y luego el rey David dice vuélveme, o sea, lo asocia con salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La gran diferencia es que el rey David se arrepintió, el otro no se arrepintió. Por eso el Espíritu Santo no se fue del rey David. Y el gozo de la salvación volvió a él, porque todo el contexto se arrepintió el rey David. Gracias. Ahora viene con su segunda pregunta, ¿verdad? Sí, segunda pregunta. Vamos a quedarnos Adelante. ahí. Me gusta esto también porque, como dijo Diego, mi hermano, se puede sacar cositas de la charla. Muy bien, vamos a seguir con David porque aquí tenía otra preguntita, pero quedémonos con David. Muy bien. Antes de hacer mi pregunta, quiero dejar en claro esto. Diego sí dijo, ojo, que David temía que su Santo Espíritu se iba. Y se fue, ¿por qué? Porque él apostató, hizo lo que hizo, etc. Pero cuando se arrepintió, ya no pasó eso. Entonces, cuando David se acostó con Betsabé, mató a Urías, etcétera, etcétera, y pasó, por si acaso, David pasó casi un año en ese pecado. Casi un año sin pecar. Y escribe 5 salmos penitenciarios. La pregunta que le voy a hacer a Diego sigue la siguiente. Está bien, voy a seguir tu lógica. David tenía el Espíritu Santo, como tú lo entiendes, como lo tenemos ahora los cristianos. Pero cuando pecó, esos 8 meses, porque no se arrepintió, digo, sí, y tú sabes eso, no tuvo el Espíritu Santo. Pero cuando se arrepiente, Diego sí postula que el Espíritu Santo volvió. Le voy a hacer la pregunta y que demuestre con la escritura. Diego sí, esto no va a ser cerrado, lo vas a argumentar tú. Si una persona pierde al Espíritu Santo o el Espíritu Santo se va, ¿puede volver el Espíritu Santo a esa persona? Demuestre con la escritura que el Espíritu Santo va y vuelve. Adelante. Muy bien. Voy a regresar a mi argumentación. Salmos 51:11. En ningún momento yo dije que el Espíritu Santo se fue de David. En ningún momento dije. Yo lo que dije, presten atención, David estaba orando y diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En ningún momento yo dije que el Espíritu Santo se fue de David, o lo dije. Me pasa la grabación. Tengo 1100 acá. 1100. De los 1100, ¿dije yo que el Espíritu Santo se fue de David? Yo nunca dije eso. Lo que yo estoy diciendo es que David estaba orando que no se vaya. ¿Por qué? Porque David sabía que sí, de Saúl sí se fue. Porque dice claramente que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Pero yo en ningún momento dije, Fernando, que el Espíritu Santo se fue de David. En ningún momento. Por eso te estoy diciendo, una persona que totalmente apostata de la fe, una persona que totalmente contrista al Espíritu Santo se fue, yo no creo que regrese. No creo, porque en mi argumentación dije que en Hebreos dice,
es imposible que sean renovados, imposible. O sea, el Espíritu Santo no es que se va hoy, mañana regresa, pasado mañana regresa, no. Y usted mismo me trajo a Sansón y mire, Sansón me ayuda. Claro, Sansón era un hombre que tenía el Espíritu Santo, a pesar de eso fallaba y pecaba y seguía teniendo el Espíritu Santo. Yo en ningún momento dije que el Espíritu Santo se fue de David. Usted me dice, pruebe con Biblia que el Espíritu Santo se va y se viene. Bueno, el momento que yo diga con mi boca que el Espíritu Santo se va y se viene, bueno, en ese momento hágame la pregunta. Yo jamás dije que el Espíritu Santo se había ido de David, jamás lo dije. Lo que yo dije es que David estaba orando, no quites de mí tu Santo Espíritu. Gracias. Muy bien, tengo 3 minutos, esto se pone muy bueno. Muy bien, mis amados hermanos, está bien. Muy bien, no lo dijo. Entonces, Diego Sick está diciendo que esos 8 meses que pasó David no contristó al Espíritu Santo. Diego Sick, entonces, en ese tiempo, si el Espíritu Santo no se fue de David, mi estimado, ¿por qué tú postulas ahora de que cuando un creyente peca, el Espíritu Santo se puede ir? Y si no se arrepiente, Dios mío, gracias, gloria, como dice alguien, victoria, date cuenta, eso es lo que nosotros decimos. Cuando un creyente peca, falla, se equivoca, el Espíritu Santo todavía está en nosotros. Mi estimado, gloria sea al Señor, victoria, hermanos, eso es lo que postulamos nosotros. Ahora, la pregunta para Diego sigue es, no, es que tiene que haber una grande confrontación para el Espíritu Santo. La pregunta es, cuando David tuvo relaciones con Betsabé, ¿acaso no contristó al Espíritu Santo? Cuando David tuvo un hijo con Betsabé, ¿acaso no contristó al Espíritu Santo? Cuando David mandó a matar a Urias, ¿acaso no contristó al Espíritu Santo? Diego sí dice que no lo contristó tan fuerte, se quedó. Dios mío, pero según lo que él está defendiendo, no combatería. Además, ¿acaso David se arrepintió al día siguiente, Diego sí? ¿Acaso no pasó casi más de 8 meses? Donde escribe 5 salmos. La pregunta es, ¿acaso David quiso arrepentirse? ¿Acaso no vino Natán para confrontarle? Y Diego sí dice, bien, David pecó con Betsabé, Diego sí dice, cometió adulterio, cometió pecado, pero el Espíritu Santo no se fue. Gloria sea al Señor. Ya ganamos a uno, mis amados hermanos. Eso es lo que postula la seguridad de salvación. Un creyente falla, se equivoca, claro que sí, pero Dios le da maneras para arrepentirse y se contrista, en este caso por Natán y nosotros porque tenemos al Espíritu Santo. Qué interesante que Diego sí postula eso. Me impresiona porque él dice, no, aquel que peca, aquel que hace algo mal, ¿y acaso David no lo hizo? ¿Acaso David no hizo cosas malas? Y si él me dice que el Espíritu Santo sigue ahí, victoria, eso es seguridad de salvación, hermano Dick. A menos que tú digas, no, lo dejó. Y tú no vas a probar eso, porque tu ejemplo de David es un ejemplo que solamente te va a llevar a ti al error. Ahora, gracias al Señor que aquí, por lo menos ya se está avanzando en algo. Eso es lo que postula la seguridad de salvación. ¿El creyente falla? Claro que sí. ¿Se equivoca? Sí. Pero el Espíritu Santo no se va. Como no se fue con David, hermano Sick. No se fue con David, tú lo dijiste. Está bien, no se fue. Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque es un creyente. ¿Y por qué no aplicar eso ahora, hermano Diego? ¿Por qué no aplicar eso? Si David mató, asesinó, cometió infidelidad, atentó contra una mujer, contra su esposa, contra el reino, y la pregunta para Diego sigue, ¿por qué no se fue el Espíritu Santo? ¿Acaso no fue grande afrenta? Y si se quedó ahí, ¿por qué tampoco se puede quedar en nosotros? La pregunta es esa. Cayó solito, mis amados hermanos, cayó solito. Dese de cuenta que utilizar ese texto cae mucho. Y tengo mucha pregunta, vamos a quedarnos ahí todavía. Muy bien, gracias mis amados hermanos. Muy bien, voy con mi tercera pregunta. La tercera pregunta, basado en, ahora sí, pregunta al texto. Esto sí va a ser pregunta cerrada, Fernando. Pregunta al texto. Vaya a buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Va a ser pregunta cerrada con un sí y con un no. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pregunta al texto. Pregunta al texto, mi estimado Fernando. ¿Puede apostatar alguien de la fe, sí o no? ¿Y por qué? Esto sí es pregunta cerrada. Pregunta al texto. Primera de Timoteo 4:1.
¿Puede apostatar alguien de la fe, sí o no? Adelante y lo escucho. Muy bien. Sí, sí. Ahora sí, respondamos. Para empezar, hay que entender qué es la palabra apostatar, mis amados hermanos. No tenemos que entender apostatar como uno lo quiere plantear. Apostatar, dejar la fe. Solamente hay que leer el contexto, mis amados hermanos. Así que como tengo tiempito y solamente hay un texto, qué bueno. Así que puedo decir, ¿de qué habían apostatado los creyentes? ¿Habían apostatado de la salvación? ¿Han rechazado a Cristo? A ver, veremos el contexto. Verso 14 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y le va a decir el evangelio, cómo Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Este es el mensaje del cual, recuerden, Timoteo tiene que cuidar y enseñar este mensaje a la iglesia en Éfeso. Esa era su tarea. Timoteo no es salvífico, no es teológico. Creo que eso ignora mi amado hermano Diego. Esta carta es ministerial, pastoral. Ahora, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Muy bien. Ahora, ¿qué es apostatar? ¿De qué se van a alejar? ¿De la salvación? ¿Del sello? ¿Del bautismo? ¿De la regeneración? No, solamente hay que leer el verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuche, esto es lo que predicaban estos falsos, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Conocido qué cosa? La verdad. Ahora yo pregunto, ¿en el contexto está hablando de algo soterológico? Pablo está diciendo, cuidado, pueden caer de la salvación, de ser regenerados, sellados, bautizados. No. ¿Por qué aquí algunos han apostatado? Porque se han dejado influenciar por las falsas enseñanzas. Se han dejado guiar por las falsas enseñanzas. ¿Y qué decían las falsas enseñanzas? No coman, no se casen y no coman ciertas cosas. Y Pablo dice más adelante, porque todo lo que Dios cree es bueno, nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias. Hermano, aquí la apostasía no es como lo plantea Diego Sig, sino un desvío de la doctrina. Ya no querían comer cosas. Y Pablo dice, todo es con acción de gracias. De manera que la apostasía que han hecho los hermanos de Éfeso allá en la iglesia en Timoteo, con Timoteo, es tocante a la doctrina. Y claro que sí. Hoy en día, ¿acaso no vemos eso? ¿Acaso no vemos cristianos creyentes que se abstienen del cerdo? ¿Acaso no vemos cristianos creyentes que se abstienen de ciertas comidas? ¿Por qué? Porque alguien ha enseñado eso. La apostasía de Timoteo capítulo 4 no es tocante a la salvación del alma, es tocante a la doctrina y a las enseñanzas de los falsos maestros. Muy bien, tengo 3 minutos para refutar el argumento. La pregunta fue cerrada. Dice, pero algunos apostatarán de la fe. Y le quiero aplaudir, 1200, démosle aplauso a Fernando, porque él no negó el texto. Ahora, ya después de que él reconoció que sí, pueden apostatar. Su respuesta fue sí. Qué bueno, gracias por no torcer el texto. Pero obviamente hay que buscar la manera de buscar cómo descontextualizar. Pero mira, mi estimado, usted se va a 1 de Timoteo 3:15. Amén. Amén, Fernando. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La doctrina. Mi estimado Fernando, no sé si usted está meditando lo que está diciendo. En su postura, ¿usted cree que media vez alguien que recibió la salvación va a ser imposible que apostate? Va a ser imposible. Si esto fuera cierto, ¿por qué entonces Pablo advierte de tener cuidado de apostatar? Medite, piense. Si de todas maneras una persona que recibió la salvación no existe ni la más mínima posibilidad que apostate de la fe, ¿por qué entonces Pablo manda a Timoteo, oye, cuida la doctrina, vela por la doctrina? Bueno, si el creyente no tiene la más mínima posibilidad de apostatar, ¿perdería Pablo su tiempo
en estar diciendo a Timoteo, mira, cuida la doctrina, cuida, vela. ¿Qué dice más? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia. ¿A quiénes van a engañar estos? A creyentes, mi estimado, y que también van a apostatar de la fe. Y cuando apostaten completamente de la fe, bueno, se fueron de la gracia de Cristo. Dicho sea de paso, siempre nos dicen, ok, hoy pierdo mi salvación y mañana la recupero. La vuelvo a perder y la vuelvo a recuperar. No, mi estimado, no funciona así. No es un jueguito. Hoy Dios está escribiendo mi nombre en el libro de la vida y mañana lo borra, y como que tenemos a Dios ahí ocupado, millones de creyentes borrando y escribiendo. No, no, no. Hasta que apostates completamente, es ahí cuando Dios te desecha. Si un creyente, mediten en esto todos, si un creyente no tiene la más mínima posibilidad de apostatar de su fe, ¿por qué Pablo entonces se ocuparía en decirle a Timoteo, cuida la doctrina, cuida la iglesia, vela por las ovejas, vela por los creyentes? ¿Por qué está advirtiendo Pablo? Porque sí, existe. Mira, rápido, ¿qué dice en Hechos 5:3? Ananías y Zafiras dice, ¿por qué permitieron que Satanás llenó su corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón y mintieses al Espíritu Santo? Pregunta, Ananías y Zafiras no eran parte de la iglesia. No va a decir, no, es que no eran salvos. Ahí lo dejo, gracias. Ahora, me pasé 30 segundos, viene su tercera pregunta. Muy bien. ¿Esta va a ser o continuamos hasta la quinta? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí, porque yo tengo todavía varias preguntas. No sé, ¿o qué dice usted? Ah, sí, vamos. Ok, vamos a la quinta. 2 más. Muy bien, pero esta es mi tercera. Sí, tercera. Como tengo 5 preguntas, voy a dejar las del texto más adelante. Vamos a seguir con David. La pregunta a Diego sigue la siguiente. Si David desobedeció a Dios, no yendo a luchar contra los filisteos, se acostó con Betsabé, tomó otra mujer, la embarazó, mató a Urías y no se arrepintió por más de 8 meses. La pregunta que le voy a hacer a Diego es la siguiente. ¿Por qué no se fue el Espíritu Santo de la vida de David? Repito la pregunta. ¿Por qué después de todo lo que hizo David, el Espíritu Santo no le abandonó? Adelante con su respuesta. Muy bien. La respuesta no es tan complicada. ¿Qué enseñamos nosotros, mi estimado Fernando? Enseñamos que no hay que contristar al Espíritu Santo deliberadamente, ¿ok? ¿Por qué no se fue el Espíritu Santo de David durante todo este tiempo? Entra la omnisciencia de Dios. Y usted que enseña y ha estudiado teología, sabe muy bien. Dios sabía perfectamente, Salmo 32:5, Salmo 32:5, en la omnisciencia de Dios, sabía que esto iba a ocurrir, no importa 5 meses, 3 meses, 2 meses, dice Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es que el Espíritu Santo no se fue, porque Él conoce. Y David se arrepintió. Es lo que Dios espera de todos nosotros, arrepentimiento. Es lo que postulamos, arrepentimiento. Pero si una persona peca deliberadamente y no le importa y sigue, bueno, ya le probé bíblicamente que el Espíritu Santo se puede ir. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias, empiezo mis 3 minutos en 3, 2, 1, vamos. No, dense cuenta, mis amados hermanos, que ya no tiene escapatoria. ¿Qué va a decir? Es que tiene que tratar de contristar deliberadamente. ¿Acaso David no lo hizo deliberadamente? ¿Acaso abiertamente no pecó? Dios mío, mis amados hermanos, ¿qué le faltó para que el Espíritu Santo se fuese? ¿Qué le faltó? ¿Qué faltó según Diego Sig? Porque Diego Sig postula, no es que tiene que apostatar genuinamente, alejarse, apartarse de la voluntad de Dios. ¿Acaso eso no hizo David? Y no se fue el Espíritu Santo, según Diego.
Creo que hay un pacatazo para él mismo ahí, mi amado hermano. Ahora, él dice, bueno, es sencillo de responder. Y espero que así de igualmente sencillamente lo entienda él, que es seguridad de salvación. ¿Por qué es sencillo? Porque Dios lo sabe en su omnisciencia. Sabe que él se va a arrepentir. Sabe que él va a confesar su pecado. ¿Y acaso, hermano Diego, si Dios no tiene esa misma omnisciencia para los salvos? ¿Acaso Dios también no sabe que un salvo, uno de la fe, se va a arrepentir? Le pregunta a usted. Porque usted postura, no, es que ya pecó deliberadamente, se apostató. Yo le pregunto, ¿usted está sobre la soberanía de Dios? No, mi estimado, esto es seguridad de salvación. Predíquelo, enséñelo. Cuando un creyente, un verdadero creyente, se equivoca, peca, se erra, Dios en su omnisciencia sabe que se va a arrepentir. Pero si alguien vive en su pecado, practica su pecado, ama su pecado, ese nunca ha sido creyente, mi estimado. Esto es seguridad de salvación. Y David hizo grandes cosas, más cosas que un creyente. Usted habla de apostatar cuando salimos de la enseñanza, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos y negamos la fe. Pero eso es peor que involucrarse con una mujer casada, mandar a matar. Yo le pregunto a usted eso. Eso es pequeño comparado a lo que hizo David. Y según usted, no se fue el Espíritu Santo de David. ¿Por qué no aplica eso a los creyentes? ¿Por qué no aplica eso al salvo? Usted aplica la omnisciencia de Dios. ¿Por qué no lo aplica a un creyente? ¿Sabe por qué yo digo que la salvación no se pierde? No porque el creyente nunca dejará de pecar. Porque sé que Dios en su omnisciencia sabe a quién ha otorgado la salvación y sabe que es de la fe y se va a arrepentir. Eso es seguridad de salvación, mi estimado Diego Sig. Pero nuevamente vas a seguir inclinándote a que es que está apostatando, está practicando deliberadamente. ¿Y acaso David no lo hizo? David hizo cosas peores. Y según su lógica de usted, el Espíritu Santo no se fue. ¿Por qué no aplica eso usted a un creyente? ¿Por qué usted no aplica eso a un salvo? Se va a equivocar, va a errar, sí. Pero ¿por qué no lo aplica eso? Así como de David no se fue el Espíritu Santo, dígale usted también, no será de usted. ¿Por qué? Porque usted se va a arrepentir. ¿Y por qué sé eso? Porque Dios sabe a quién elige. Eso es seguridad de salvación. De manera que la caída de David fue mostrada en gloria al Dios que perdona. Y cuando un creyente se equivoca, Dios restaura, Dios perdona. ¿Acaso un creyente se va a perder? ¿Acaso no actúa la omnisciencia de Dios? Dios mío, mis amados hermanos, creo que no entendemos lo que pasa con la teología tocante a la salvación y el carácter de Dios. Muy bien, viene mi cuarta pregunta. Mi cuarta pregunta es esta. Si alguien que aceptó a Cristo, basado en Hebreos 6:4, si alguien aceptó a Cristo, pero por una y otra razón cayó en pecado, pongamos el ejemplo de David, se arrepintió hasta los 8 meses. Está bien, voy a tomar tu premisa. Este creyente no confiesa su pecado porque cree en la seguridad y salvación. No confiesa su pecado y como se le enseña dice que como enseñan los teólogos de ahora, Cristo murió por tus pecados presentes, pasados y futuros. Y él confiado en eso, que Jesucristo ya pagó sus pecados presentes, pasados y futuros. Pero resulta que en ese lapso muere. Pregunta, ¿se salva ese creyente? ¿Va al cielo sí o no? ¿Muere en pecado? Vamos a poner un pecado específico. Adulterio. Murió en adulterio, pero sin haberse arrepentido. ¿Se salva sí o no? Quiero escucharlo. Muy bien. Esta pregunta es para empezar, Diego sí hace un muñeco de paja, ¿no? Y quiere hacerme ver a mí, delante de los 1000 personas que tiene él, quiere hacerme ver a mí como que yo digo, el salvo siempre es salvo. No le crean, es una mentira. No sé por qué sigue diciendo eso. Yo nunca postulo eso y nunca voy a postular eso. Nunca, jamás. Me está confundiendo con otros. La seguridad de salvación nos lleva a la obediencia, a la gratitud y a la santificación para con Dios. Ahora, esta pregunta me recuerda a alguien que es mi amigo, ¿no? Y me dice, ¿pero qué pasa si un creyente fornica y después que en el momento se muere? La pregunta es, ¿acaso Dios ve la muerte de los creyentes o de los salvos como un caso fortuito? La pregunta para Diego sí sería, ¿acaso cuando un creyente peca por casualidad, por suerte, se va a morir? ¿Acaso nuestra vida no es obra de Dios? ¿Acaso Dios no decide si morimos o estamos vivos?
Por favor, Dios mío, mis amados hermanos, es como que Dios diga, bueno, se murió pecando, ¿y qué vamos a hacer? No, la vida del creyente está en Cristo. Dios sabe cuándo un creyente va a partir y cuándo no va a partir. De manera que esa lógica, pero ¿qué pasa si muere? ¿Pero qué pasa si haciendo esto se muere? ¿Usted no cree que Dios es soberano para quitar la vida y guardar la vida de las personas? Claro que sí, nosotros creemos eso. El hombre no muere por suerte, no muere por accidente. Dios controla todo eso, y más de los creyentes. Ahora la pregunta es, cuando David pecó y esos 8 meses, ¿por qué no murió? Porque Dios lo guardó. Como dice Diego, sí, por su omnisciencia, porque él sabía que se iba a arrepentir. De la misma manera, mis amados hermanos, cuando un creyente falla, se equivoca, ¿acaso al día siguiente mismo va a morir? Esa lógica es absurda. ¿Acaso Dios no es un Dios de segundas oportunidades? ¿Acaso Dios en su omnisciencia no va a influenciar para que esta persona creyente se arrepienta? No he visto el texto en Hebreos capítulo 6, no me ha hecho la pregunta al texto, ha hecho una pregunta simplemente abierta con una filosofía. ¿Qué pasa si muere? Dios mío, ¿acaso el creyente muere por suerte? No, mis amados hermanos. Cuando un creyente se equivoca, cuando un creyente falla, cuando un creyente erra, Dios le da la oportunidad para arrepentirse. Y para eso está la disciplina del Señor. Para eso está, ¿qué cosa? La exhortación del Señor. Y así como pasó más de 8 meses, David sin arrepentirse y envió a Natán, de igual manera el creyente es exhortado por la palabra, por el pastor y por el Espíritu Santo. Dios no manda muerte directamente. Dios da la oportunidad de segundas oportunidades. Usted que es creyente que me está escuchando, no se deje engañar por esto. Esto le causa miedo a usted. No caiga en estas enseñanzas. Esto causa miedo y dice, ¿y si peco y me muero? No, amado hermano, no caiga en estas enseñanzas. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. No caiga en esto que te va a dar miedo. No, hermanos. Cuando usted falla, Dios nos da segundas oportunidades y Él nos perdona y busca la restauración para con todos nosotros. Fernando, disculpe, le dio tantas vueltas, pero no nos afirmó nada. ¿Se salva o no se salva? Solo concluye con eso. No respondió. Todos están aquí alegando que responda. ¿Se salva o no se salva? Pero esa pregunta es ilógica. Si hacen una pregunta ilógica, yo también tengo que ir a la lógica. Miren, mi hermano Diego, cuando aplicamos filosofía, yo también puedo filosofar. La filosofía es, ¿y qué pasa si haciendo esto se muere? Eso no es bíblico. Es una filosofía. Y si entramos al ámbito de la filosofía, yo también puedo filosofar. Yo también Muy puedo bien, tiempo. Y he filosofado. Muy bien. ¿Se dan cuenta? No tiene el valor de responder. No tiene el valor de responder. Él estuvo diciendo tanto aquí en su argumentación, no le crean a él, no. Yo le volteo la cuchara. No le crean a él, porque yo sí tengo pasaje. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A la iglesia, a creyentes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tácitamente, tajantemente. Mire lo que dice el 11, y esto erais algunos. O sea, le está hablando a creyentes. No me puede decir, aquí le está hablando a impíos. No, porque el 11 nos da la razón. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ustedes ya fueron lavados, pero si vuelven al pasado, si vuelven a hacer las cosas que hacían antes, no heredarán el reino de Dios. Él no tuvo el valor de responder, ¿se salva o no se salva? La respuesta es no, no se salva. Y él dice, entonces, ¿por qué usted no aplica lo que David? Claro que la aplicamos, mi hermano, claro que la aplicamos. Solo lo invito un día que vea mi live. Vea mi live y yo les digo, mis hermanos, mientras hay vida, hay esperanza, mientras hay vida.
Arrepiéntase si está en pecado, si está caído en adulterio, en borrachera, yo qué sé, levántese. Venga a Cristo, arrepiéntase, no se quede ahí. Claro que la predicamos. En ningún momento estamos mandando gente al infierno, Señor. En ningún momento estamos condenando a la gente por lo mismo, porque nosotros sí comprendemos y entendemos. Una persona que sigue en el pecado, que sigue practicando y no se arrepiente porque se confía que no hay pérdida de salvación. No hay. No me gusta a mí utilizar estas frases porque no me gusta utilizar frases de paganos. Eso de que muñequito de paja, que pacatazo, yo le sugeriría que no utilice, se ven tan ridículos utilizando frases de paganos. Entonces, lo que yo digo es que me hacen una casita de papel. Me hacen una casita de papel. ¿Cuál es la casita de papel? Es que nunca fue salvo. Ese que pecó, ese que hizo esas cosas, nunca fue salvo. Usted y yo traemos a David. Le pregunto, ¿acaso David no era salvo? ¿O es que toda su vida vivía impíamente o era un impío? Claro que era salvo David. Tenemos la evidencia que un salvo puede pecar. Adulterio, ahí está David, adulterio. Así que usted no va a decir a mí que alguien con el Espíritu Santo no puede caer en adulterio. Y le recuerdo 1 Corintios capítulo 5. Ahí tenemos a un tipo practicando el pecado, metido con su madrastra. Sí, el creyente puede caer en pecado y por eso se le dice que se levante, que deje el pecado, que se arrepienta. Porque si muere en ese estado, dice Corintios, no lo digo yo, que no heredará la vida eterna. Gracias. Ahora viene con su cuarta pregunta. Muy bien. Micrófono, Hola. no se escucha. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, vamos a la cuarta pregunta. Esto está muy bueno, muy bueno. Ahí a los hermanos, saludos ahí a los que se van sumando también ahí al aire de Diego, al mío también, saludos a todos, saludos a todos. Muy bien, vamos con las preguntas, pero creo que no hay que apurarnos también, ¿no? Ahí con calmita, después tenemos mucho tiempo también. Vamos a 1 Corintios. Mis preguntas, hermano, no las estoy utilizando porque mis preguntas están saliendo de acá. Qué bueno que mi hermano Diego dijo, ¿no? De acá vamos a sacar, qué bueno. Ahí están mis preguntas, aquí está, mira mi lista de preguntas, no la usé. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 6, ¿no? La primera pregunta, capítulo 6. Ahora sí vamos con esto, porque Diego sí dijo, les está advirtiendo. Repito, les está advirtiendo. Pero yo no veo eso en el texto. ¿Dónde dice les advierto? Mira, el verso 9 dice, estas personas no van a entrar al reino de Dios. Tal, no van a entrar. El verso 11, que él no quiso, aunque lo leyó, no quiso escudriñar, o por lo menos en una hermenéutica, según el contexto, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La pregunta al texto, 1 Corintios capítulo 6, verso 11. La pregunta es, ¿les está advirtiendo para que cuiden su santificación, para que guarden lo que han recibido? ¿O les está afirmando que ya han sido justificados, ya han sido santificados? Repito la pregunta. Les está advirtiendo, pregunta al texto 6:11, ¿les está advirtiendo o les está afirmando? Pregunta para finalizar. ¿Les está advirtiendo o les está afirmando en el capítulo 6, verso 11, tocante a todo lo que ha dicho en el verso 10? Adelante, mi hermano, responda. Advirtiendo. Obviamente, soy sincero, aquí no dice la palabra advertir, pero entendamos el contexto. Mi estimado, voy a su premisa. O sea, me pongo de su lado. Si fuera una afirmación, porque usted dice, es una afirmación, entonces, ¿qué sentido tiene estar repitiendo todo esto? ¿Qué sentido tiene? Mira, ¿por qué digo y reafirmo que es una advertencia? Porque dice, usted ya lo leí, los adúlteros, afeminados, hechiceros, fornicarios, mentirosos, estafadores, no heredarán el reino de Dios.
Perfecto. Pero el 11, o sea, centrémonos en el 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero en los versículos anteriores, ¿por qué Pablo dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué? Porque el creyente puede volver. Hermano, contexto, ya que nos gusta hablar de contexto. ¿Por qué Pablo advierte esto? Porque aquí tenemos un capítulo antes, mi amigo, hermano, un capítulo antes. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Increíble. O sea, esta iglesia de Corintios era una iglesia de armas tomar. Y luego si vamos al capítulo 11, cuando se reunían para la cena del Señor, como decimos en Guatemala, se ponían a tusa. O sea, era una iglesia bien desordenada. Y por eso Pablo se ve a la necesidad de decirles, ok, sentemos las bases. Si ustedes practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Basta con regresar un capítulo antes, mi estimado. Ahí tenemos la evidencia de un adúltero. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia, que era una iglesia de mucho cuidado, y les dice, bueno, si ustedes practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Gracias. Adelante. Muy bien, empiezo con lo mío en 3, 2, 1. Vamos, qué interesante, ¿no? Que utilicemos el contexto de manera mal apropiada. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte les está diciendo si ustedes practican? ¿Dice eso el texto o le estamos añadiendo? No añadamos al texto. El texto habla en pasado, han sido. La pregunta para Diego Cid sería, muy bien, la iglesia en Corinto era la más mala, tocante a las obras, andaban en la carne. La pregunta sería, ¿acaso, amados hermanos, los 300 que están aquí y los que están con mi hermano Diego, la pregunta sería, ¿por qué no se fue el Espíritu Santo viendo una iglesia tan carnal? ¿Por qué Pablo no les dice, han perdido su salvación? La iglesia a Corinto sería un buen ejemplo de haberles dicho, han perdido su salvación ustedes. Pero más al contrario, Pablo en el capítulo 1, verso 1 le va a decir, santos del Señor. En el capítulo 6, verso 11 les está diciendo que ya han sido justificados, ya han sido santificados en Cristo Jesús. No vemos eso en el contexto, mis amados hermanos. Ahora, pero sí vamos al contexto. Aunque mi hermano Diego se vaya al capítulo 5 y al capítulo 11, el capítulo 6 implica otra cosa, mi hermano Diego. En el capítulo 6, el problema es que había problemas entre ellos y lo estaban llevando al juzgado de los gentiles. Y Pablo dice, ¿acaso ustedes no pueden juzgar estas cosas? Si alguien tiene problema, hácenlo aquí en la iglesia. Es el contexto, mi hermano Diego. Así se utiliza el contexto. Y más adelante Pablo va a decir, por cierto, si hay faltas entre ustedes, pleitos, sufran, perdonen. Y si no saben perdonar, bueno, pasen por alto lo propio. Y luego dice, mira, el verso 9, no sabéis. Ahí yo no veo que diga, pero si ustedes practican, le estamos añadiendo. Número 10, ni los ladrones, ni los ávaros, no entrarán, categóricamente, está afirmando, no entrarán. En el verso 11, y esto erais. No sé por qué negamos el texto, y esto erais. No dice, están siendo justificados, están siendo santificados. Y la justificación habla de la salvación, porque es perdón de pecados. La pregunta es, ¿ellos ya tenían perdón de pecados? ¿O Dios está esperando que se porten bien para recién perdonar sus pecados? No, ya han sido justificados. Y la palabra justificado significa que ha sido declarado inocente. Entonces, concluyo con esto. Diego sí afirma, pero fallaban. Pecaban. ¿Qué sentido tiene que Pablo les diga? Yo pregunto a Diego Sig, y yo como predicador, ¿acaso los domingos no predicamos salgan del pecado, vivan para Cristo? Entonces haremos lo mismo. ¿En qué sentido tiene que Diego Sig Fernando esté predicando a la iglesia? ¿Qué sentido? La iglesia los pastores estamos llamados a exhortar, estamos llamados a mostrar el cambio, al mostrar a la gente, a los cristianos que cambien.
Y por eso decimos, ¿qué sentido tiene? No, Pablo exhortaba, Pablo edificaba y Pablo llamaba a la obediencia, como lo hacemos todos nosotros. Muy bien, gracias, hermano Fernando. Muy bien, voy a mi última pregunta y quiero cerrar mi última pregunta con esta pregunta. Ya que todos ustedes que postulan la seguridad de salvación, mi estimado Fernando, yo no estoy diciendo que usted postula la deliberación de pecar, salvo siempre salvo. O sea, nunca quise eso, de repente lo entendió así, pero bueno. Pero entiendo que el argumento más fuerte de ustedes, los que postulan la seguridad de salvación, es que los que se perdieron es porque nunca fueron salvos. Pregunta directa y requiero un sí o no. Ya que nosotros postulamos que Judas fue una persona que tuvo la oportunidad de ser salvo, pero la perdió. ¿Tiene usted el pasaje donde diga que Judas nunca fue salvo o que estaba a él destinado para ser el hijo de perdición? Esa es mi última pregunta. ¿Tiene usted el pasaje donde diga que Judas nunca fue salvo y que él había sido predestinado para ser el hijo de perdición? Adelante, lo escucho. Muy bien, nuevamente caemos un poquito en acusar cositas, ¿no? Por ejemplo, la predestinación, tampoco soy reformado yo, y también le dije que yo no postulo el calvinismo ni el reformismo, al contrario, yo lo debato, mis amados hermanos. Muy bien, ¿qué pasó con Judas? El texto en Juan nos dice que Judas no creía. Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hablando de Judas, diría Juan, el que no creyó, el que lo entregó. La pregunta es, ¿Judas tuvo oportunidad de salvarse? Y como dijo mi amado hermano, sí, claro que sí, amén. Pero no lo hizo ¿por qué? Porque no creía. Y eso es lo que postulamos nosotros. ¿Por qué? Porque uno que cree, uno que es de la fe, permanece, mis amados hermanos, permanece. ¿Por qué Judas no permaneció? ¿Por qué Judas fue muerto así y se apartó de Dios? Porque nunca creyó. Es más, él era un hijo de perdición. ¿Porque fue predestinado? Mentira. ¿Porque Dios lo ordenó para eso? Tampoco. Él tuvo la oportunidad de salvarse, pero rechazó al Señor Jesucristo. Por eso en Hechos capítulo 1, Pedro va a decir lo siguiente, y con esto voy a concluir la respuesta. Hechos capítulo 1, Hechos, el tiempo es corto, Hechos capítulo 1, mira lo que dice el texto, Hechos capítulo 1, verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en lo que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guiado por los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Judas nunca fue salvo, Judas nunca fue de la fe, él nunca creyó, él quiso negociar el dinero y ganó mucho dinero por causa del ministerio de Jesús. Nunca fue salvo Judas. Entonces Judas no pudo perder la salvación porque Judas nunca la obtuvo y nunca fue el de la fe, como si fueron los demás 11 discípulos. Judas no. Solo quiero, usted dijo, Juan, que no creyó. Solo quiero saber el capítulo y el versículo para no, de repente yo puedo dar otro. Yo tengo Juan 6, no sé si está hablando de Juan 6. Cuando usted dijo que no creyó, ¿qué dice usted que no creyó? Si me está hablando de Juan 6, cuando dice que no todos creían. No hay un capítulo pasaje 6:64. ¿Me está hablando del 6:64? Juan 6:64. El 17:2. Juan 17:2. Juan 17. Muy bien. 17:2. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Voy, tengo 3 minutos. Voy. Muy bien. 12, perdón. 12. Sí, 17:12. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, voy, ahora sí. Juan 17:12. Vamos a leer qué dice Juan 17:12. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí no dice que él no creyó. Ahí no dice
Lo que usted me está mencionando es Juan 6:66, que no creyó. Mi estimado, usted siempre me dice una buena hermenéutica. Bueno, le sugiero eso, haga una buena hermenéutica de Juan. En Juan se está dirigiendo a aquellos que no creyeron, no está hablando de Judas. Lo que usted me trae de Juan 17:12 es una profecía que se tenía que cumplir para Judas. El salmista dice que aún el hombre de mi confianza me traicionó. Entonces Judas traicionó al Señor Jesús. Esa profecía, ¿en qué momento se hizo hijo de perdición? Cuando el diablo entró en él. Dice que el diablo entró en Judas. ¿Por qué? Porque el tipo era avaro. Era avaro. A ver, creo que tengo acá el pasaje o ya se me escondió. Era avaro. Cuando él empezó ahí a maquinar con los sacerdotes, ¿por qué cantidad iba a vender a Jesús? Era avaro. En otra oportunidad dijo él, ¿por qué se derramó este perfume de gran precio? Se hubiera dado a los pobres. No es porque de verdad le interesaba a los pobres, sino que era ladrón. O sea, el tipo ya se estaba corrompiendo. Ok, pero dice él, es que Judas nunca creyó. Yo me pregunto, ¿el Señor Jesús tuvo en su equipo gente no salva? Dice en el capítulo 10 de Mateo, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad y dentro de esos 12 estaba Judas. Pregunto yo y me respondo porque ya no tengo otra pregunta, me pregunto y me respondo. El Señor Jesús le da de su autoridad, le da de su poder a impíos, a hijos de perdición, porque dice que para que se cumpliese la escritura, el hijo de perdición. Pregunto, ¿en qué momento se hizo hijo de perdición Judas? Entonces Jesús le da de su espíritu, o digo, de su autoridad, le da de su poder a gente impía, a no creyentes, a hijos de perdición, porque Judas hizo milagros, dice el 10, y les dio poder y autoridad para que echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y si seguimos leyendo, ahí está Judas, le da el Señor. Claro que Judas tuvo la oportunidad de ser salvo. Ya basta de mentirle a la gente, señores. Eso de estar diciendo, es que los que se perdieron nunca fueron salvos. Mentira, mentira, mentira. Dejen de mentirle a la gente y entonces se confían y dicen, bueno, entonces, de todas maneras, de plano no era salvo. Imagínate, Dios no es injusto, a todos nos da la oportunidad. ¿Sabe por qué Judas perdió su salvación? Porque nunca se arrepintió. En vez de arrepentirse, se fue a ahorcar. Tenemos a Pedro, pecado es pecado, ya lo vimos en todo el debate, pecado es pecado. Pedro le falló a Cristo 3 veces, pero cuando cantó el gallo, el apóstol lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento, cosa que nunca hizo Judas, nunca lo hizo. En vez de arrepentirse, se fue a quitar la vida y como dije, una desgracia lleva a otra desgracia, lo mismo que le pasó a Saúl. Gracias. Su última pregunta. Muy bien, vamos allá. Mi última pregunta va a ser al texto. La carta de Judas, verso 24. Y ahí pregunta el texto. Judas, capítulo, bueno, no tiene capítulo. Judas, verso 24. Mientras mi hermano lo busca, lo voy a leer. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta el texto, mi amado hermano Diego, ¿quién es aquel que preserva sin caída, que guarda sin caída, que protege sin caída al salvo? ¿Es el salvo o es el salvador? Repito, según Judas verso 24, ¿quién cuida, quién guarda, quién protege al salvo y lo mantiene sin caída? ¿El salvo se mantiene o el salvador? Según Judas 1:24 al 25. Adelante con la respuesta. Muy bien,
Obviamente Dios, por medio de su Espíritu Santo. Claro que sí. Aquí no dice Espíritu Santo, pero pues es lo que entendemos, porque entendemos que el Espíritu Santo es el que está con la iglesia. Dice el pasaje, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Ahí no dice si el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, no dice. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces acá, entendiendo lo que dice Juan, capítulo 14, que el Espíritu Santo es el que está con la iglesia. Muy bien, le respondo con Juan 15. Justamente con Juan también, le respondo con Juan 15. Escuche, esta promesa es para aquellos, Juan 15. Escuchemos lo que dice Juan 15. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí viene, permaneced en mí. Esta promesa es para los que permanecen en Él. Claro, Él es el que te sostiene, por supuesto que sí, pero tú también tienes responsabilidad de permanecer, porque si esto no fuera necesario, ¿por qué entonces el mismo Cristo dice, permanezcan en mí? Si toda la responsabilidad se la dejamos a Dios, ¿por qué Cristo dice entonces, permaneced en mí y yo en vosotros? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí entra la responsabilidad nuestra. Así que, ¿o me va a decir usted que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad? Si no tenemos ninguna responsabilidad, ¿por qué Cristo dice permanezcan en mí? Debería decir el pasaje, yo los permanezco en mí, así que tranquilos, frescos, no pasa nada, yo los permanezco en mí. Ahí dice permanezcan en mí. Gracias. Micrófono. Hermano, sí, antes de dar mi contrarrefutación o la refutación, ¿le parece así entre amigos una pregunta más para despedirnos? La sexta, con eso finalizamos, ¿le parece? Sí, claro, no hay problema. Muy bien, muy bien. Ahora sí, empiezo mi argumento. 3, 2, 1, vamos. Muy bien. Siguiendo la lógica de nuestro hermano Diego, no quiere aceptar el texto. Dice, sí, pero, ese pero, ¿no? Sí, pero el creyente tiene que permanecer. El texto es bien claro. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha, y él dice, no se sabe quién es. Solamente hay que leer. El contexto está hablando de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la honra. Cristo nos mantiene. Hermanos, la seguridad de salvación postula la seguridad en Cristo. ¿Y por eso no tenemos que hacer nada? Claro que eso no postulamos nosotros. El cristiano, el creyente, habla, predica, enseña, vive una vida de santificación. Y eso es lo que nos está entendiendo acá. La verdadera salvación, la comprensión de una salvación, nos lleva a una evidencia, nos lleva a la santificación, a una vida entregada a Dios. Amados hermanos, cuando entendemos la seguridad de salvación, nos lleva a la obediencia, al amor y a la gratitud de Dios. Es imposible que alguien diga, soy salvo y hago lo que quiero. Ese no ha entendido la salvación, no es salvo. El salvo, como dice 1 Juan 3, permanece en el Señor, no practica el pecado. Otra pregunta que podríamos hacer, no practica el pecado. ¿Por qué no practica? Porque ha muerto en la cruz su vieja carne y ha resucitado. Amados hermanos, yo sé que la postura ha sido un poco equivocada, pero no, la seguridad de salvación te lleva a la santificación, te lleva a la vida eterna. Juan capítulo 15, la permanencia ahí es tocante a los 12. Ese capítulo no es salvífico, es ministerial, le está hablando a los 11. Yo os escogí a vosotros para que vosotros tengáis y llevéis fruto. Le está hablando a ellos. El tema no es si se salvan o no, cómo se pierden. El tema es que permanezcan en Cristo para que lleven fruto, trabajo, ministerio, del cual Judas también va a caer.
No son dos contextos paralelos. Aquí Judas sí está hablando de preservación del salvo, y eso es lo que nosotros decimos. En Cristo es segura la salvación. En Cristo hemos sido justificados, santificados y seremos glorificados. Y eso nos da libertinaje. Hagamos lo que queramos, vivamos de fiesta, de rumba. No, mis amados hermanos, cuando uno entiende la salvación, esa salvación de gracia, de amor, de misericordia, te lleva a adorarle, te lleva a honrarle y te lleva a glorificar a Dios. De manera que cuando un creyente llegue al cielo, no va a ser porque es que yo permanecí, es que yo perseveré. No, cuando nosotros lleguemos al cielo, le vamos a decir a Dios, fue por tu gracia y tu misericordia. Tu gracia y tu misericordia me dieron la salvación y tu poder en tu gracia, en tu misericordia, me perseveraron en esa salvación. No hay nada de qué jactarse. Muy bien, gracias. Ya que Muy el bien. hermano Soberano solicita una sexta pregunta, el cual se lo concedo, no hay problema. Voy a mi sexta pregunta. Muy bien. Ya, adelante. Luego yo. Mi sexta pregunta y última pregunta es esta. Usted trajo Juan 17:12, regreso con Judas. Pregunta, ¿en qué momento Judas se hizo hijo de perdición o siempre fue hijo de perdición? Y si siempre fue hijo de perdición, Jesucristo le da de su autoridad a los hijos de perdición, como lo vimos en capítulo 10, que les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos. Mi pregunta una vez más, ¿en qué momento Judas se hizo hijo de perdición o siempre era hijo de perdición? Si siempre era hijo de perdición, entonces Jesús le da de su autoridad, de su poder a hijos de perdición. Lo escuchamos. Muy bien. Judas siempre fue hijo de perdición. ¿Por qué? Por su corazón. Recordemos que Jesús, siendo Dios, miraba en su omnisciencia y miró el corazón de los 12. Dios sabía, Jesús sabía, no es que Judas lo engañó. Judas tenía un corazón malo, como dijo Diego Sig, ¿no? Iba robando, tenía codicia, porque ese era su corazón, mis amados hermanos. Pero Dios lo dejó acaso sin nada. Jesús le dio la oportunidad. Lo mismo pasa el día de hoy. Hay corazones malos, corazones perversos, pero se les predica el Evangelio. Y Cristo también murió por todos, porque yo creo que mi hermano Diego Sig postula eso, que Cristo murió por todos, incluso por los pecadores. Les dio la oportunidad en Cristo de que se arrepientan. Y eso hizo con Judas. Le dio el ministerio. Le dio que forma parte de los 12. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué hizo eso Jesús? Para que cuando Judas pecara como pecó, entendamos que Cristo le dio oportunidad, que Cristo le tomó en cuenta. Y Juan capítulo 16, si no me equivoco, en el momento antes de su arresto, le va a decir, yo los amé. Claro que Jesús lo amaba. Dios no lo creó cojo y lo culpó por ser cojo. No. Judas tuvo la oportunidad. Y si alguien pregunta, ¿pero por qué lo escogió? ¿Acaso que Cristo tendría un traidor, uno que no sabía? Jesús lo sabía, pero aún así le dio la oportunidad para que se salve. Hoy en día también pasa eso. Mucha gente no se va a salvar, mucha gente no va a aceptar el Evangelio, pero Cristo murió por sus pecados. Cristo murió para que esas personas se salven. Y si no se salvan, nunca culpen a Dios, porque Dios sí envió a Jesús por todos, como a Judas. Le dio la oportunidad, le dio el ministerio, le formó parte de los 12. No fue culpa de Jesús. Judas, por su corazón, se entregó a la avaricia de su corazón. Y Dios, en Cristo, se queda limpio. Él le dio la oportunidad. Lo amaba. Pero Judas, por su corazón incrédulo, nunca creyó en Jesús, a diferencia de los 11. De manera que no se trata de culpar a Dios. El que se pierde siempre tuvo la oportunidad, como Judas. El que se pierde fue amado por Cristo, como Judas. El que se pierde fue incluido en la salvación, como Judas. Pero Judas tuvo un corazón malo, que no creía, y por eso es conocido como el hijo de perdición. Gracias. 2 minutos con 33 segundos. Voy. Mi pregunta fue, ¿en qué momento Judas se hizo hijo de perdición? Pero yo escucho muchas contradicciones.
dice que Judas sí tuvo la oportunidad de ser salvo, pero que nunca fue salvo. Pero, mi estimado, ¿cómo usted va a decir que él tuvo la oportunidad de ser salvo siendo hijo de perdición? O sea, si él ya estaba destinado, predestinado para ser, destinado, no quiero usar la palabra predestinado, destinado para ser hijo de perdición, de ninguna manera tendría la más mínima posibilidad de alcanzar salvación, porque ya venía con un destino de ser hijo de perdición. Pero no es así. En el capítulo 10 queda claro, y usted no me abordó que entonces Jesús tiene a hijos de perdición echando fuera demonios. Entonces Jesús tiene a hijos de perdición sanando enfermos. Bueno, señores, entonces ya no ataquemos a los falsos profetas. ¿Por qué los atacamos? Si de todas maneras Cristo aprueba esto y Él utiliza a hijos de perdición, entonces ¿por qué perdemos el tiempo en estar atacando a los falsos profetas que están hablando en nombre de Cristo? No, Señor. El hombre se hizo hijo de perdición. ¿Dónde? Aquí, Lucas capítulo 22. Dice, versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Escuche, y entró Satanás en Judas. Ahí se hizo hijo de perdición, Señor. Hay que estudiar más Biblia. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ojo, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Dinero. Muy bien, ahora veamos lo que dice. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Escuchemos lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz, ojo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí le está hablando a creyentes, mi estimado, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como Judas. Judas es un vivo ejemplo para nosotros que Dios te puede dar ese regalo precioso, pero si tú lo rechazas, pero si tú lo tienes muy en poco, te puedes perder. Así que, mis amados hermanos, los 1300 que tengo acá expectando, Judas no es obra de la casualidad que esté ahí esa historia, es un gran ejemplo para nosotros. El mismo Pablo, ahora sí me disculpan, el disco duro me falla, Pablo dice en Corintios, todo esto quedó como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Todo esto que tenemos en las Escrituras son ejemplo, un espejo para nosotros, para no caer y no cometer los mismos errores. Gracias. Muy bien. Ahora sí, su última pregunta. Muy bien, ahí está mi última pregunta. Y vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Según la postulación de este debate, de este conversatorio, la postura que usted tiene es decir que el creyente tiene que permanecer, el creyente tiene que preservar o perseverar en la salvación. La pregunta es, si partimos de esa premisa, el creyente tiene que permanecer, tiene que esforzarse, tiene que perseverar en esa salvación. La pregunta es, cuando decimos que un creyente tiene que permanecer, preservar, esforzarse en cuidar la salvación, ¿es añadirle esfuerzo propio y obras a la salvación? Repito, cuando decimos que el creyente debe permanecer, debe cuidar, debe guardar, debe perseverar en la salvación, ¿es añadirle esfuerzo propio y obras propias a la salvación? Sí, no y por qué. ¿Entendió? Repito, mi hermano. No. La pregunta es cerrada y luego el argumento. Respuesta es no. No, no. Bueno,
como yo siempre digo, yo sí invento mis propias palabras. Nos hacen una casita de papel y se desborona fácil. Es que siempre este es el mensaje subliminal que nos dejan ellos. Ah, entonces ustedes están agregando obras a la salvación. No, nadie está agregando obras a la salvación. La Biblia me enseña. ¿Qué dice? ¿Qué dice Filipenses 2:12? Explícito, no implícito. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí Pablo nos dice, ocúpense. ¿Qué es ocuparse? Velar. A menos que me diga, bueno, es que esa salvación ahí no es soteriológica. Bueno, entonces, ¿de qué salvación me estará hablando Pablo? No es soteriológica. ¿De qué salvación entonces? Es que no es que porque nosotros lo digamos, es la Escritura lo que nos dice, ustedes deben de permanecer. Le leí Juan 15 y bueno, entonces, a ver, en su refutación de mi respuesta, tendría que explicarnos por qué Jesús dice en Juan 15, permanezcan en mí. Permanezcan, porque el que no permanece en mí, dice, se recoge y los echarán en el fuego y arden el que no permanece. Es que no somos nosotros los que nos inventamos todo esto. Es la Escritura lo que nos dice. Muy bien, ¿qué dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, creo, 3:10, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es 3:10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Es 2:10. 2:10 dice así. Correcto. Yo te daré, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es lo que dice la palabra de Dios. No es que nosotros estemos ahí agregando cosas. Todo lo que le estoy dando es bíblico. No nos estamos sacando de la manga. Cristo nos dio la salvación. Cristo nos dio la salvación por gracia, pero Él nos pide que nosotros también debemos esforzarnos. Esforzaos. Claramente lo dice, esfuércense. Luchen. ¿Qué dice la Biblia? Echa mano, le dice Pablo a Timoteo, ya con este último pasaje cierro. Echa mano de la vida eterna. Echa mano, dice Pablo, permíteme un segundo, no tengo todos los pasajes en la mente. Dice acá, 1 Timoteo 6:12, no es palabra mía, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es lo que enseñamos. Echemos mano a la vida eterna. Cristo nos dio este regalo precioso y lo que tenemos que hacer es cuidar este precioso regalo. Gracias. Muy bien, empiezo con mis 3 minutos para empezar. Solamente citemos primero Juan capítulo 15. La premisa de Diego sigue es, permaneced en mí y serán salvos. Permaneced en mí y guardaré su salvación. Solamente leeremos el texto y quiero que pongan mucha atención. Juan capítulo 15, verso 4, escuchen. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar. ¿En dónde dice que es salvífico acá? Para que puedan llevar mucho fruto. ¿Por qué los 12 tenían que estar permaneciendo en Jesús? Para llevar fruto, mi estimado Diego, sí. Mire lo que dice el 4. Por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Verso 5, escuche, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este será salvo, dice. ¿Este perseverará en su salvación? Dice el texto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El texto de Juan 15 es ministerial, no es salvífico. Jesús no está enseñando cómo se salva, está hablando cómo van a llevar fruto los discípulos.
del cual Judas ha caído, mis estimados. Solamente para que tengan y lo anoten rapidito. En el capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, versículo 4, 5, 8, 16, 12, va a aparecer 8 veces la palabra fruto. Mis amados hermanos, el contexto de Juan 15 es ministerial, el tema es el fruto, no la salvación. Concluyo con lo siguiente. Muy bien, la pregunta fue si cuando decimos permanecemos no añadimos obras, aunque lo van a negar, sí, porque están añadiendo un esfuerzo propio, Pero la seguridad de salvación plantea que el creyente persevera y permanece porque Cristo lo sostiene. Eso es seguridad de salvación. Concluyo con lo siguiente, y muchos se preguntan, y mi hermano Diego sí también, y le permito que me pueda dejarme despedir con estos dos textos. Muchos plantean y dicen, bueno, entonces el cliente que haga lo que quiera, que el cliente entonces baile, robe y al final es seguro en su salvación. No, mis amados hermanos. También muchos postulan, es que nosotros tenemos que estar presentados delante de Dios sin mancha y sin arruga. Nosotros tenemos que estar limpios. Nosotros tenemos que hacer eso. Mis amados hermanos, hay que diferenciar lo que es la salvación y las evidencias de la salvación. Pero quiero cerrar con algo. Nosotros los cristianos somos inexpertos, somos imperfectos, perdón. Nunca seremos perfectos. Nos equivocamos, nos vamos a errar. Dios sabe que hoy fallaré, mañana fallaré y pasado seguiré fallando. Porque somos nosotros imperfectos, siendo perfeccionados por Cristo. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo llegaremos al cielo perfectos? En Cristo. Y con estos dos pasajes me despido. Judas, capítulo, mis amados, mis amadas, permítanme, mi amado Diego, sí, con estos dos versículos me despido. Judas, capítulo 1, verso 24, y quiero que escuche la atención. ¿Cómo nos vamos a presentar limpios, sin mancha? ¿Por qué? Mira, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, subraya eso, presentaros sin mancha delante de él, de su gloria con gran alegría. ¿A quién? A Jesucristo, en Cristo. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, verso 25. Por favor, escuche y le pido a mi hermano Diego que me permita despedirme con ese texto más. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche esto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escuche esto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué la iglesia será presentada sin mancha? ¿Por qué la iglesia ya es justificada? ¿Y por qué la iglesia es santa? Porque estamos en Cristo, en el justo, en el limpio y en el santo. Muy bien, estuvo interesante. 6 preguntas, habíamos dicho 3, pero llegamos a 6. Así que, mi estimado Fernando, muchas gracias. Me ha parecido muy sano el diálogo. En ningún momento traté la manera de ir en contra de su persona, sino en contra del argumento, Así que no tengo más que decir. Que Dios lo bendiga. ¿Algunas palabras suyas? Sí, no, nada, igual agradecido con los hermanos, contigo, es una primera vez que hemos estado y gracias por la invitación que me hiciste, gracias también por el acceso que tuvimos de poder estar compartiendo la palabra de Dios y siempre lo digo como al principio, ¿no? Esto no se trata de buscar enemistad, somos hermanos en Cristo, pero mis amados hermanos, ya ustedes dirán cuál ha sido lo más plausible, ¿no? Hermano Diego, te mando un saludo hasta Guatemala. Gracias también por tu participación, por tus argumentos. He visto también mucho respeto, creo que de ambos, ¿no? Tocante a nuestras posturas. Y nada, te mando un abrazo y saludo. Y bueno, estaremos seguramente compartiendo más adelante también, esta vez tocante al Evangelio, a la doctrina, a la salvación también, que sería muy bueno tratar. Muy bien, me permite un anuncio, con su permiso, también para los que están en su página. El viernes los invito, tengo otro debate del mismo tema, con Joel Moody, así que va a estar bueno. Joel Moody también cree en la seguridad de salvación, así que los espero el viernes a la misma hora, 7 de la noche, hora de Guatemala, y va a estar bueno el debate. Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo, bendiciones. Muy bien, gracias, hermano Fernando.